Bueno, muchachos, vamos a continuar ahora con lo que es funciones y límites, que es la introducción al cálculo. No me voy a tardar mucho, de hecho va a ser muy rápido, le voy a dar nada más una revisada, porque el curso no me va a permitir verlo a fondo, ni tanto funciones ni límites. Simplemente voy a como decirles más o menos cómo es y de qué se trata, y nada más como que lo más básico, y nos pasamos inmediatamente ya a derivar, ¿sí? Hay algunos cursos que están diseñados de cálculo en donde sí se les dedica mucho más tiempo. Ahorita nosotros por el tiempo no lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bien, vamos a comenzar primero diciendo qué es una función. Cuando yo hablo de una función, normalmente lo usamos en matemáticas, pero dices, pues sí tengo más o menos una idea de qué es una función, pero realmente o exactamente no sé qué es. Bien, una función la podemos definir como un conjunto de pares ordenados, en donde no se repiten dos pares ordenados mientras el primero se repita en el otro, ¿sí? No puede existir. Es decir, podríamos definir la función como un comportamiento. Hagan de cuenta que es el comportamiento de una variable respecto a otra, ¿sí? Una variable se va a comportar respecto a otra variable de cierta manera. Si la variable respecto a la que se va a comportar cambia o aumenta o disminuye, esta también va a aumentar o disminuir dependiendo de lo que esté del lado derecho, ¿sí? Dependiendo de lo que esté, va a tomar un valor diferente. Lo que está del lado derecho se puede comportar algebraicamente, trigonométricamente, logarítmicamente, no sé cómo se comporte, y este valor, el de la variable que quiero encontrar, ese valor va a depender de la otra, ¿sí? Más o menos eso sería dos definiciones de lo que son funciones. Ahora, cuando hablo de funciones, entonces, yo tengo varias reglas para las funciones. Estas reglas de las funciones las vamos a usar a la hora de derivar. Es prácticamente lo mismo, nada más que lo aplicamos en las derivadas. Es decir, tengo esta suma, resta, multiplicación y división de funciones. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere que si yo tengo dos funciones que dentro de la misma se están sumando, lo que hago es, puedo separarlas sumándose en dos funciones independientes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Lo mismo con la resta. Si yo tengo una resta, una función en donde se están restando dos elementos, los puedo separar independiente cada uno. Tengo esta otra función donde se están multiplicando, los separo multiplicándose, y esta donde se están dividiendo, los separo dividiendo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por decir que tengo una función, vamos a verla. Bien, supongamos que tengo estas dos funciones que son independientes una de otra. Una es x cuadrada y la otra es x cúbica más 2x menos 3. Y recuerden, nada más para aclarar, recuerden que todas las fórmulas aplican tanto así como así, ¿sí? O sea, hacia un lado y hacia el otro. Bien, yo tengo dos funciones. ¿Qué pasa si esas funciones yo las sumo? Es decir, yo digo f de x más g de x. O sea, la sumo. Pues simplemente digo, mira, pues esta función se llama x cuadrada más, y luego ya pongo esta de aquí, x cúbica más 2x menos 3. Listo. O sea, lo que quiere decir, ya nomás le quito el paréntesis, que es x cúbica más x cuadrada más 2x menos 3. Este sería mi resultado de sumar esas dos funciones, esa y esa. ¿De acuerdo? ¿Podría separarlas? Sí, claro. Si yo defino cuál es f y cuál es g, bueno, pues si digo, mira, esta solita, que sea f. Entonces la separo, la sumo, las asocio así, y me da este resultado que sería individual cada uno. Recuerden, hacia allá o hacia acá es lo mismo. ¿Qué pasa si la resto? Pues sencillo, hago lo mismo. Simplemente digo f de x menos g de x es igual a f de x, x cuadrada. G de x, g de x menos x cúbica más 2x menos 3. Listo. Ya nada más separo x cuadrada menos x cúbica menos 2x más 3. ¿Sí? Cambiándole el signo. Es decir, menos x cúbica más x cuadrada menos 2x más 3. Si lo ordeno del mayor al menor exponente. Listo. Vámonos con esta de una vez. Sería, las multiplico. O sea, f de x por g de x. Muy bien. Simplemente digo, pues mira, es x cuadrada por x cúbica más 2x menos 3.
Listo. Simplemente multiplico x quinta más 2x cúbica menos 2x cuadrada. Y ya sería todo, ¿vale? Listo. Ahora vamos a dividirlas. Y yo digo que es f de x entre g de x. ¿Sí? Sería f de x cuadrada entre x cúbica más 2x menos 3. Y ya no le puedo hacer nada, no puedo sacar factor común y ese sería mi resultado, ¿vale? Entonces, ese es más o menos las propiedades de las funciones, suma, resta, división y multiplicación. Muy simple, sí, está muy simple. Sí, nada más me fijo cuál es cuál y lo sustituyo en las fórmulas. Esta forma de hacerlas, o de estas propiedades de las funciones, las voy a usar en las derivadas, ¿vale? Bien, vamos a ver otra cosa. Bien, ahora vamos a ver esto que es una función compuesta. Se le llama función compuesta porque una función se puede descomponer en dos, ¿sí? Se puede descomponer en dos funciones. Es decir, en este caso yo tengo, se lee f de g. F de g significa que g, la que está a la derecha, está dentro de f, ¿sí? Como en este caso es f de g. O sea, tengo una función dentro de otra. Aquí es al revés, no es lo mismo. Aquí es g de f, es decir, yo tengo una función dentro de otra más grande. F está dentro de g, aquí es al revés, g está dentro de f. ¿Por qué se llaman funciones compuestas? Porque yo puedo descomponerlas o componerlas. Recuerden que puede ser hacia allá o hacia acá. Por ejemplo, tengo estas dos funciones y yo digo, quiero obtener f de g. O sea, que g esté dentro de f. Entonces lo que hago es lo siguiente, mira. Digo, bueno, tú quieres f de g de x, o sea, que g esté dentro de x. Correcto. Entonces me voy a f. Perfecto, le digo, raíz cuadrada de algo. ¿Sí? Ahora, ¿ese algo qué va a ser? Pues va a ser g. Ya tengo la estructura o el cascarón principal, que sería el de f. Ahí está. Nada más que en lugar de ponerle de x, le pongo un paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí ahora voy a meter, dentro de esta función, voy a meter g de x. Es decir, le pongo 2x menos 3. ¿Listo? Ya nada más quito los paréntesis y me queda raíz cuadrada de 2x menos 3. Y esta sería mi función compuesta. Si ustedes no vieran la de arriba, o sea, si ustedes no vieran esto, hagan de cuenta que esto no lo ven. Dirían, ¿esta es una sola función? Sí, pero en realidad vino de otras dos. De otras dos, que una la metí dentro de otra, ¿sí? Entonces, yo tengo raíz cuadrada de algo. ¿Qué es ese algo? G de x. O sea, lo meto dentro de f de x. Si yo lo hiciera al revés, vamos a hacerlo al revés. Ahora lo hago al revés. Ahora digo, yo quiero g de f de x, ¿sí? O sea, ahora lo que voy a hacer es, dentro de g, le voy a meter f de x y le pongo 2 por algo, ¿sí? Aquí está, 2 por algo menos 3. 2 por algo menos 3, ¿sí? Ahora el cascarón principal es g. Listo, ya está el cascarón. ¿Y qué es lo que voy a meter dentro? Le voy a meter dentro f. Entonces, aquí meto dentro de esto, meto f y le pongo raíz de x. De manera entonces que va a ser, quito los paréntesis y es 2 raíz de x menos 3. Y ese sería mi resultado, miren. ¿De acuerdo? Ese sería mi resultado. Entonces, este es f de g y este es g de f. Vamos a ver ahora este ejercicio. Tengo 3 incisos, estos ejercicios. Lo que me dice en el inciso A es que fíjense, que es f de g y ese g trae un 3. Aquí dice f de g de 3 y g de f de 4. Bien, estos dos serían lo mismo, ¿sí? Estos dos. Me tiene que dar el mismo resultado. De hecho, ya lo hice, aquí ven que ya da el mismo resultado. Ahorita lo compruebo por qué. ¿Qué es lo que me dice? Aquí lo que me dice primero es que debo de sacar g de 3. Es decir, donde vea en g, donde yo vea x, le voy a poner un 3. Aquí le pongo 3, aquí le pongo 3. Si tuviera más x, estén haciendo lo que estén haciendo las x, le pongo 3. Luego, una vez que ya tenga el resultado, lo voy a meter dentro de f. Veámoslo. Dice g de 3, ya está. Es decir, donde vea x le pongo 3.
Por eso le pongo 2 por 3, dado que es aquí 2 por x, y donde vea x le pongo 3, 2 por 3 más 1. Me da 2 por 3, 6, más 1, 7. Sale. Y luego dice, una vez que obtengas el g de 3, mételo dentro de f. Ah, entonces ahora lo voy a meter dentro de f. El 7 lo voy a meter dentro de f. Donde vea x le voy a poner 7, ¿sí? Entonces aquí le pongo 7 y acá abajo le pongo 7. Entonces me queda 5 entre 7 menos 2. Le quito el paréntesis, me queda 7 menos 2, 5. 5 entre 5, 1. Este es el inciso A. Ahora me pide el inciso B y me dice, para el inciso B, primero, es otra forma de hacerlo. Es lo mismo pues, nada más que es otra manera de hacerlo. Dice, mete G dentro de F. Y una vez que ya lo hayas metido, ahora lo sustituyes y donde veas X le pones un 3. Entonces yo voy a meter G, lo voy a meter dentro de F. ¿Sí? Este lo voy a meter dentro de este. Y una vez que ya esté dentro, ahora sí lo sustituyo por 3. Bien, este sería el ejemplo, miren. O así sería resuelto. Tengo f de g de x, es decir, 5 entre algo. Hagan de cuenta que aquí todavía no lo tengo. Lo voy a poner así. Hagan de cuenta que es esto. Así. 5 entre algo menos 2. Algo menos 2. Por supuesto que ese algo va a ser la g. Por eso le había puesto 2x más 1. ¿Sí? Entonces ya metí la g dentro de la x. Perdón, dentro de la f. Entonces, una vez que lo tengo, quito el paréntesis, claro, y me queda 5 entre 2x más 1 y menos 2 menos 1. 2x menos 1. Listo, ya tengo f de g de x. Y ahora lo que me dice es, una vez que lo tengas, métele un 3. Ah, entonces, una vez que ya lo tengo dentro, le meto un 3. Es decir, agarro este, y donde vea x que está aquí, le pongo un 3. Entonces me da 2 por 3, 6, menos 1, 5 entre 5 y me da 1. Por eso me da lo mismo de arriba. ¿De acuerdo? Llego de manera diferente. Fíjense cómo no llego exactamente igual. Aquí tiene 5 entre 6 menos 1, 5 entre 7 menos 2. O sea, no llego de la misma manera, pero llego a lo mismo. Entonces, este y este serían la misma forma. Vamos a hacer este ejercicio, este inciso C. Dice el inciso C, bueno, a ver. Mete f dentro de g. Ahora lo voy a hacer al revés. Ahora voy a meter esta f dentro de g. ¿Cuál es mi cascarón? La g. Le llamo yo cascarón. Entonces sería, hagan de cuenta que yo tengo g de f de x. Listo. O sea, pongo primero el 2x más 1. Pongo 2 por algo más 1. ¿Sí? Y ese algo se va a llamar f. Porque ahora lo voy a meter dentro. Entonces aquí es 5 entre x menos 2, x menos 2, listo. Ahora sí ya nada más multiplico, 2 por 5 me da 10, 10 entre x menos 2 más 1. Hago esta multiplicación de quebrados, me queda 10 más x menos 2 entre x menos 2. Reduzco, pongo primero la x más 8 entre x menos 2, listo, ya lo tengo. Y ahora lo que me dice, una vez que ya metiste f dentro de g, sustitúyelo por 4. Órale. Entonces quiere decir que ahora lo que voy a hacer es g de f de 4, ¿sí? Es decir, esta, y donde vea x, ahí le voy a meter 4, x más 8, y aquí dentro el 4, y luego x menos 2, o sea, 4 menos 2. Es decir, 8 y 4 son 12, entre 4 menos 2 me da 2. Entonces me da... es igual a 6. Listo. Ese sería el resultado, ¿sale? Este sería el resultado del inciso C. Este es el inciso C. Vamos a ponerle que este es el inciso C. Bien. Con esto, entonces yo ya veo lo que son las funciones, yo ya vi cuáles son las propiedades de las funciones, suma, resta, división y multiplicación, que no es complicado, ya vi que es una función, y ya vi las funciones compuestas. Entonces ya ahorita mi siguiente paso es, vamos a ver límites.